Hola a todos. Bueno, vamos a leer entonces Romanos 14, versos del 7 al 12. Y dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Muchas gracias, Joaquín, por esa preciosa lectura. El verso 12, especialmente con el que terminó la lectura. Qué frase más impactante, más impresionante, al mismo tiempo solemne, que suena en el cosmos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué fuerte, ¿eh? ¡Wow! Es una frase temible, pero también tranquilizadora y esperanzadora. Es un verdadero axioma, un principio, una ley que nos dice que tarde o temprano toda criatura inevitablemente se encontrará con Dios. Sea agnóstica, sea atea o sea un devoto cristiano, todos se encontrarán ante Dios. Aunque le digan, pero yo ni siquiera pensaba que existía, Señor. Yo soy ateo. Todos comparecerán ante Dios. En reiteradas oportunidades nos hemos detenido en una idea que es muy importante entenderla y que está en la Biblia una y otra y otra y otra y otra vez. Y es la idea que Dios salva a personas. Y de esto nos habla esto de que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Dios salva a personas, no a multitudes. La salvación es una experiencia única y personal. Por eso siempre hablamos de recibir a Cristo en el corazón en forma personal, no masiva, no familiar, no de multitudes. Eso no funciona. La salvación es un acto personal, histórico, algo que sucedió en mi vida en una oportunidad, la oportunidad aquella en la que estuve a solas con el Señor cara a cara y Él entró a mi vida, me transformó, moría la vieja vida y nacía una nueva vida. Cada ser humano dará cuenta a Dios de sí, en un encuentro que es inevitable. Si retrocedemos en el tiempo, nos encontramos que al principio había un solo ser humano, y este se comunicaba con Dios, quien era su compañero, con quien dialogaba, cuando aún no había pecado que separara. Luego se agrega Eva. ¿Qué días más maravillosos esos en los que el pecado aún no se hacía presente en esta creación y el hombre se gozaba de la plena comunión con Dios y podía existir un yo-tú riquísimo, una relación riquísima, yo-tú, sin miedo, sin temor, porque el concepto de pecado ni siquiera estaba presente en el ser humano y en la creación aquella. En el día de hoy quiero invitarles a considerar algunos momentos en los que es indispensable, y es más, digamos, va a ser inevitable que el ser humano vuelva a encontrarse a solas con Dios. Ahora, ¿cuáles serán las circunstancias? Vamos a considerar 4 circunstancias. El Señor dice a su pueblo en Isaías 1:18, pero por extensión sabemos que también a cada persona, en Isaías 1:18, en la primera parte, venid luego, venid.
luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese es uno de mis versículos preferidos. Lo he usado 100 veces en este púlpito, yo creo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es lo que el Señor sigue diciendo. En el caso de Isaías en particular está hablando a un pueblo, pero sabemos por extensión que se lo está diciendo a cada uno de los presentes, a cada uno de los seres humanos que habitan este planeta. Venid luego y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. Las cuentas que haya que arreglar con el cielo son universales. No existe un solo ser humano que no haya pecado, por lo tanto todos absolutamente tenemos cuentas pendientes y el llamado es a cada criatura que nace en esta tierra. Pero estas cuentas siendo universales en cuanto a que todos deben, todos somos deudores ante el Señor, son sin embargo individuales en cuanto a que no existe negociación colectiva. Pues Dios arregla cuentas uno por uno. No dice, a ver, ahora todos ustedes vamos a arreglar cuentas, a ver esta familia que... ¿Por qué no arreglamos cuentas, familia? Ya están todos de acuerdo con seguirme, todo. No, uno por uno. Esa es una cosa importantísima en las Escrituras, que uno va descubriendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor siempre ha querido tener una relación personal. Cristo es un Salvador personal, no un Salvador de masas. En el momento de reconocer y tomar a Cristo como Salvador, en ese momento solo está Dios y el pecador. Ninguna criatura, ni del cielo ni de la tierra, está intercediendo, abogando o aportando algo para que se produzca esa salvación. No hay sacerdote, ni pastor, ni iglesia alguna interviniendo en ese momento, salvo que, por supuesto, estemos orando por esa persona. Pero no estamos dentro del plan mismo en que el Señor está arreglando cuentas, porque el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. El Señor que quiere arreglar esas cuentas y ahí no hay más intervención. ¿Qué quiero decir? Que no hay abogado, no hay nadie que diga, pero esto otro, que habla a favor. No, el Señor sabe exactamente la deuda, conoce todos los términos y Él es el que quiere hablar y arreglar esas cuentas con la persona. Bueno, por eso se reconoce a Cristo como un Salvador personal. Qué importante es eso. Como decíamos, y lo repito, Dios nos salva pueblos, familias, matrimonios, Él salva personas, una por una. Un Abraham en medio de Ur, allá de los caldeos, el Señor lo saca y habla con él, lo trata con él. No sabemos de otra persona de Ur que haya sido recuperada. Un Zaqueo en medio de Jericó, tantas personas, multitudes apretando, pero un Zaqueo arriba de un árbol, esa es la persona, yo, tú, Jesús, Zaqueo. Un Bartimeo en medio de una multitud también. Una mujer con una enfermedad que llevaba a cuesta hace mucho tiempo en medio de una muchedumbre que apretaba al Señor, pero hubo una relación entre esa mujer y el Señor. Siempre hay una relación personal. Un Mateo en medio de los cobradores de impuestos. Un Pablo entre los muchos fariseos. Pablo dice que era fariseo de fariseos, pero el Señor decidió salvar a Pablo y arregló cuentas con Pablo. Siempre es personal, jamás masivo, jamás de a dos. Ante Dios la culpa es individual y Cristo murió por cada individuo. Como muchas veces se ha dicho, una cosa muy importante, nunca pluralicemos. Dios murió por todos, sí, murió por todos, pero singularicemos un poquitito. Dios murió por mí, murió por ti, murió con nombre y apellido, murió viendo los rostros de cada ser humano que iban a nacer en el planeta y de cada uno de los que habían nacido antes. Murió por cada uno, es algo individual y es muy importante entenderlo porque es fácil evadir un poco la culpa o es fácil evadir en un momento de decisión cuando veo masas, cuando veo, murió por todos nosotros. Piénsalo de otra manera. Murió por mí, por mí, por mí. La salvación es individual. Por eso, de la manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
En Ezequiel 18 ya lo dice, teniendo aún la perspectiva del Antiguo Testamento, 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es algo absolutamente individual. Así ha sido y así será. Qué importante es entender esto, porque a veces pareciera que el Señor tiene nietos espirituales, tiene sobrinos espirituales, cuando aparecen esos argumentos, pero, sí, que toda mi familia va a la iglesia. ¿Qué me importa tu familia? Tú. Y no se trata de ir a la iglesia, se trata de tu relación con el Señor. ¿Te has encontrado con el Señor? ¿Cuál es tu relación con aquel Cristo crucificado en la cruz, dando su vida por ti? No hablemos generalmente, no hablemos en el sentido de por todo el mundo. Sí, la dio por todo el mundo, pero entre todo ese mundo estabas tú. La dio por ti. ¿Cuál es tu relación con ese Cristo crucificado? ¿Cuál es tu relación con ese Cristo resucitado? Eso es lo importante. Y cuando enfrentamos el problema desde esta perspectiva, la responsabilidad aumenta. Y aumenta la responsabilidad de esta tremenda axioma que hemos visto. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando des cuenta de ti, ¿qué cuenta vas a dar? Es inevitable. Tenemos entonces que todo comienza por un encuentro personal con Cristo, lo que trae como consecuencia algo maravilloso, ser sellado con el Espíritu Santo. Ese es otro acto personal, no masivo, lo cual nos habla de pertenencia exclusiva. El Señor es muy exclusivista en su relación con nosotros. Del mismo modo, descubrimos también un plan exclusivo y personal para la vida de cada creyente. El plan que el Señor tiene para mí no necesariamente es el plan que tiene para la persona que está sentada al lado mío, al lado mío. Para Pablo tenía el plan de transformarlo en el misionero más grande de toda la historia, el evangelista más grande de toda la historia. Y para otras personas que estaban cerca de Pablo tenía el plan de transformarlos en grandes maestros, como Apolo, por ejemplo. A otros, y así el Señor tiene planes. A otros son pastores que permanecieron estables en iglesia, formando iglesias. El plan del Señor es individual también. No podemos copiar, no podemos usar aquí el argumento de, pero ¿y cómo el Señor con esa persona? ¿Y cómo el Señor con esa? El trato del Señor es individual con cada uno de nosotros, teniendo, por supuesto, en común todo lo que la Escritura dice, todos los principios fundamentales que están allí. Eso sí, los tenemos en común, pero los ministerios, los trabajos, los dones, los talentos son individuales. El Señor el Espíritu dice, da a cada quien como Él quiere. Y eso significa que puede ser totalmente diferente. Por eso hay que poner cuidado y no motivar a cosas que el Señor, a las que quizás nunca ha llamado. Llamar a un ministerio a ser misionero, por ejemplo. Y yo te puedo entusiasmar y qué fantástico. Pero resulta que descubrimos en la Biblia que es el Señor el que llama. Y hay ciertos requisitos, ciertas características para que una persona sea misionero o no sea misionero. No puedo entusiasmar. Hay iglesias en que todos son misioneros. Cuidado, los misioneros son especialmente llamados. Hay mucha base bíblica. No cualquiera va a ser llamado a ser pastor. Algunos van a ser llamados a ser predicadores. Y el Señor les puede dar excelente y a lo mejor aún mayor calidad en la expresión y la presentación de un mensaje que al mismo pastor. Puede ser y suceder y sucede. Claro que sí, pero no necesariamente a todos el mismo cargo, no todos son pastores, no todos son profesores, no todos son consejeros, no todos, bueno, hay muchos cargos dentro de la iglesia y todos necesarios. Pero sigamos avanzando en nuestro mensaje. Hablábamos de diferentes situaciones en las que nos vamos a volver a encontrar a solas con el Señor. Uno de los momentos que es indispensable y tenemos que buscarlo, y si no, cuando tenemos que hablar a solas con alguien, buscamos las circunstancias para poder hablar a solas con esa persona. Y la vamos a encontrar. Si lo queremos hacer, lo vamos a encontrar. Con el Señor tienes que buscar el momento para estar a solas con Él.
Pero te digo algo, no me malentiendas, no significa que no puedas estar rodeado de personas. Ese es otro tema. El hecho de que estés rodeado de personas no significa que no estés solo. El hecho de que estés rodeado de personas no significa que no puedas tener un encuentro solo con el Señor. Puede haber una multitud, puede haber un estadio lleno de personas y cada persona, cuando el pastor, el misionero, el evangelista hace un llamado, cada persona que se convierte ha tenido una relación personal, única y sola. No es la masa del estadio la que sale. Cuando las personas son motivadas a convertirse en masa, normalmente eso se revierte después y todo queda en el estadio. La música, las palabras, la motivación de diferentes formas a veces engaña y lleva a mucha gente a tomar decisiones, pero esas no son válidas. La decisión válida es aquella que se produce entre tú y el Señor. Tú y el Señor, aunque hayan 100.000 personas a tu lado, pero la salvación está entre tú y el Señor, ¿no? Qué importante es. Bueno, continuemos avanzando. Tenemos que todo empieza entonces con un acto personal. Lo maravilloso es que cuando Cristo ingresa a mi vida, Él ahora nos acompaña siempre. Es una de las grandes cosas, uno de los grandes tesoros que tiene el creyente, la compañía permanente del Señor. Esto es algo sublime e imposible de explicar, pero que tiene grandes implicancias, y una de ellas está relacionada con aquel momento en el que tampoco nadie te puede acompañar. Es el momento en que por más que ames a personas, estas van a quedar, te van a dejar. Es el momento cuando morimos, el momento cuando cruzamos la frontera de la vida. ¿Quién te puede acompañar allí? Quedan atrás los médicos, quedan los abogados, quedan los consejeros, quedan el cónyuge o la cónyuge, quedan los parientes, quedan los pastores, quedan los amigos. No obstante, hay dos maneras de cruzar la frontera que separa la vida de la muerte. Si se llega a la frontera sin haber tenido ese encuentro personal en el que tanto hemos insistido antes, con Dios, por medio del cual se salda la gran deuda del jardín del Edén, entonces partirás. Si no has arreglado esa cuenta, es triste lo que voy a decir, pero es la verdad. Si no has arreglado esa cuenta, cuando llegues al límite donde dice hasta aquí llega tu vida, vas a partir a la desesperanza, a la soledad más grande que se pueda alguien imaginar y a la desesperanza más grande. ¿Por qué? Porque después de eso no hay nada, nada. Bíblicamente lo digo con toda responsabilidad. Y si molesta y si traumatizo a alguien, no importa, tienes que ser traumatizado para que seas salvado quizás. Porque después no hay más esperanza, no hay oraciones, no hay misas de muertos. Esas son mentiras creadas por el hombre para dar falsas esperanzas. Ahí termina todo. Mueres y ahora la eternidad, y sin esperanza, y sin esperanza, y sin... Eso es parte ya del infierno, del sufrimiento eterno. Es terrible. Pero por el contrario, si partes con las cuentas saldadas con el Señor, si has tenido ese encuentro personal previo, Cristo te acompañará antes, durante y después de ese cruce. Esa es la gran diferencia. El amado Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos queridos, los valles de sombra de muerte son, claro, constituyen los momentos de grandes angustias, producto de la enfermedad, de la persecución, de la injusticia humana. Son los momentos quizás también de dudas por los que luchas. Lo constituyen los periodos de lucha espiritual en los que muchas veces el corazón se desgarra por no comprender, por no entender, por entrar en duda. Pero por sobre todo, aquel valle oscuro es aquel que nos lleva de esta vida a la vida glorificada. Pero hay un periodo oscuro para nosotros desde esta perspectiva. Y el Señor mismo nos dice en Mateo algo muy bonito, en 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa también en el día de tu muerte, a la hora de tu muerte.
y te acompaño más allá de la muerte. El creyente va a estar a solas con el Señor en ese momento. Nunca va a estar más solo de las demás personas porque nadie te puede acompañar realmente, solamente nuestro Señor. Recuerdo ese caso tan hermoso de Esteban, ¿se acuerdan? En Hechos 7, antes de morir, cuando estaba siendo condenado por ser justo, no por injusticias, por ser justo, y dice que vio al Señor segundos antes de que comenzaran las piedras a llover sobre él para matarlo, una muerte terrible a piedrazos, y dice que vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cómo el Señor estaba allí ayudándolo a cruzar esa frontera. Iban a venir momentos muy difíciles cuando las piedras empezaran a llover y empezaran a destrozar su cuerpo, su cabeza, poco a poco. Pero ahí estaba el Señor, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Hermanos, es maravilloso. Recuerdo la experiencia de un hermano en Cristo, ya no en el campo bíblico, pero sí un gran hombre de Dios, y sus últimas palabras fueron, ¡qué hermoso lo que veo! Y descansó en el Señor. Hermano, las experiencias pueden ser un poco diferentes, obviamente, pero esto nos deja ver cómo el Señor está con nosotros. La muerte, que es algo que tememos muchísimo, para el Hijo de Dios no lo es. Por eso Pablo, con una certeza absoluta de estas cosas, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia, porque es estar cara a cara con Cristo en cuerpo presente toda la eternidad, de ahí para adelante. Qué maravilloso, hermano. Y ahí vas a estar más que contento de haber encontrado a Cristo como tu Salvador personal. Hay otros momentos en que el hombre estará solo, a pesar de que pueden haber muchos rodeándole, y otro momento, y estoy en el punto 3 de nuestro mensaje, será uno de los momentos en que tendrán que dar cuenta ante Dios. Me refiero en primera instancia a las cuentas que dará el que no arregló cuentas aquí en la tierra, el inconverso, cuyo corazón no fue convertido. En Apocalipsis 20:11 nos habla de un gran trono blanco que se establece para juzgar. Y vi, dice, un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Largo sería extendernos en este punto, pero solamente diremos lo siguiente. Allí, en ese trono blanco, se extiende y se levantan muchos muertos. Los que estaban muertos en el mar, los que estaban en el Hades hasta ese entonces. Esto es en el futuro. Una de las cosas que nos llama la atención y que al estudiante bíblico le resalta es que en este juicio no hay ni un solo creyente. Son todos inconversos, son todas personas que rechazaron a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque ya está establecido en las Escrituras que los muertos en Cristo han resucitado antes. No tiene nada que ver con este momento. Y hay una gran confusión, y aprovecho a rectificar, por si usted la tiene. Ante el gran trono blanco ya los creyentes están todos con sus cuentas 100% saldadas con el Señor. No hay ni un problema. Este trono es solo para los inconversos, solo para los que irán al infierno, en otras palabras. Y el punto principal en este juicio es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Ese es el punto principal. La sentencia es, por cuanto desechaste el sacrificio de mi Hijo, yo también te desecho. Ese es el resultado. Dice que se abrirán los libros y se abrirán los libros de obras, o sea, de alguna manera, siendo este el punto principal, luego viene la condena individual de cada persona. Pero cada persona va a tener que rendir cuenta, cada inconverso tendrá que rendir cuenta de lo que hizo con Cristo, o más bien de lo que no hizo con Cristo. No recibiste en tu corazón a mi Hijo. No recibiste ni usaste para ti esa sangre maravillosa que Él derramó en la cruz del Calvario para salvarte, para limpiar tu pecado. No te acercaste a Él como el Cordero de Dios que yo envié
para quitar para siempre el pecado y que pudieras entrar a la gloria del Señor. Es un juicio tremendo, pero nos habla de la hiperjusticia de Dios, la justicia perfecta, que aún el más condenado en el infierno tendrá su juicio y no tendrá nada que alegar, porque se abrirán los libros, dice, y ante cualquier argumento que tú pudieras dar, ahí está todo escrito ya. Creo que nadie dará argumentos a favor, todos dirán, no hay nada que decir, nada que decir, nada que decir. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Uno dice, pero ¿cómo hay alguien tan bárbaro para hacer esto? Toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal ha hecho esto. No ha reconocido la sangre salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El no aceptar como propio el sacrificio de Cristo no hace a la persona neutral, la transforma en un ofensor y múltiple, pues ofende a Cristo, ofende a su sacrificio, ofende al Espíritu de gracia que está motivando aún al más inconverso de esta tierra a recibir a Cristo. El que comparece ante este tribunal lo hace solo, teniendo como único destino una soledad aún más grande. Pero todavía hay otra circunstancia a la que quiero referirme en esta oportunidad, que estamos hablando de encuentros con el Señor. En Romanos 14:10 leía nuestro hermano Joaquín, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal está mencionado más de una vez en el Nuevo Testamento, y es el tribunal de Cristo, no es el tribunal el juicio del gran trono blanco, que son algo totalmente separado y distinto. El tribunal de Cristo. Este es un tribunal para ti y para mí. Es para los hijos de Dios. Hermanos queridos, no se trata aquí de decir, a ver, vas al cielo, vas al infierno. No tiene nada que ver con ese tema. Estas personas que van a comparecer, porque está hablando Pablo a la iglesia de Roma, está hablando a hermanos, y le está diciendo que todos compareceremos, aún él, el apóstol Pablo, ante este tribunal. Este no es el tribunal del gran trono blanco, este es un tribunal para convertidos. Recordemos que el Señor dio talentos, dio dones a los hombres. Bueno, ¿en qué momento vamos a responder por ellos? Ese es el momento. Ese es el momento. Ahí nuevamente estaremos frente al Señor. Quizás el mensaje más incómodo que usted va a escuchar en su vida, porque nos incomoda estas cosas. Suelen incomodarnos mucho, porque nos responsabilizan. Ahora la pregunta no es ¿qué hiciste conmigo Jesucristo? Y su sacrificio por ti. Todos los que están ahí presentes han hecho lo correcto con Cristo. No es esa la pregunta, por lo tanto. Ellos le han reconocido y le han tomado como su Salvador. Ante el tribunal de Cristo no hay nación, pueblo, tribu, familia o matrimonio. Solo existe otra vez, y esto es lo que estaba buscando como común denominador en todos estos casos, existe la persona y Cristo, la persona y Dios. En el cielo no se presentarán en equipo las personas. Pasa de la familia tanto para ser chequeada. No. Se nombrará tu nombre. Se nombrará a la persona. En el tribunal de Cristo lo que habrá será una majestad tremenda. La majestad de nuestro Señor en plena santidad frente a sus hijos. Y nuevamente la máxima aquí es válida porque justamente en este contexto fue leída hace poco por nuestro hermano Joaquín. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no es el inconverso solamente el que dará cuenta de sí, sino que tú también, yo también, pero nosotros en este tribunal. Solo que estas cuentas se tratan de cómo hemos servido en nuestra calidad de hijos.
Por ello insistimos en hablar de una salvación personal, de un crecimiento personal, de una membresía personal, de una responsabilidad personal. El libro de la vida contiene los nombres individuales, no agrupados por familia o matrimonio. La responsabilidad del pecado como hijo es individual. ¿De qué cuentas se trata? Las que daremos allí. Bueno, del testimonio personal, por ejemplo. ¿Cómo fue tu testimonio personal? ¿Me honraste con tu vida? ¿Fuiste una carta para ser leída por los hombres en la que yo era glorificado? Se preguntará por la administración del tiempo. ¿Qué hiciste con el tiempo que te presté desde el momento que me recibiste como tu Salvador? Y esas son preguntas que seguramente me van a hacer a mí, te las van a hacer a ti. Es así. Seguramente nos van a preguntar de la administración de la palabra. ¿Cómo administraste tu conocimiento de la Biblia? ¿Cuánto de las Escrituras conoces? ¿Cuánto de las Escrituras transmitiste a otros? De la mayordomía, en buena cuenta, de todo lo que fue puesto en nuestras manos. Recordemos que en el momento de recibir a Cristo como mi Salvador personal, yo morí con Cristo y volví a nacer con Cristo. Fui resucitado con Cristo en ese momento. Y desde ese momento, como la muerte te deja, gracias a Dios, sin nada, y esa muerte nos dejó sin pecado, sin culpa, sin nada pendiente con el Señor, y nos transformó automáticamente en posesión del Señor. El Señor nos dice, bueno, de ahora en adelante, tú eres mío, todo lo tuyo es mío, tu tiempo es mío, tus cosas, tus bienes, pero yo te los voy a facilitar para que tú los administres. Entonces nos van a preguntar, ¿cómo administraste en buenas cuentas todo lo que yo puse en tus manos para que lo hicieras? El redimido ante el tribunal de Cristo y por su parte el inconverso ante el tribunal del gran trono blanco estarán solos respondiendo, solos. Uno sin palabras allí en el tribunal del trono blanco, sin excusas, dando cuenta de su labor, y otro, normalmente yo pienso que tampoco tendré excusas ni tendré palabras cuando el Señor me pregunte, ¿qué hiciste en tu calidad de salvado? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? Ni vas a argumentar. Hoy día podríamos argumentar. Nos podríamos atrever a argumentar. Ay, Señor, si me dieras otra oportunidad. Pero la respuesta ya se conoce. No hay otra oportunidad. Si ahora estamos viendo, este es el momento de rendir cuenta. No hay otra oportunidad. La salvación está segura. No se trata aquí de la salvación. Se trata de qué hiciste. El apóstol Pablo se goza en los Filipenses, por ejemplo, la carta a los Filipenses, de tratar a aquellos que ha ganado para la gloria del Señor, aquellos que por su mensaje recibieron a Cristo como Salvador personal, les llama sus coronas de alegría. Bueno, cada persona que encontremos en el cielo, que llegó allí por nuestra predicación, por nuestro testimonio, por haber repartido un tratado, haber regalado una Biblia, etc., será una corona de alegría. Algunos tendrán 1,000, 2,000, otros tendrán 10, 3, 2, 1. 0. Muchos quizás van a tener 0 coronas de alegría. Puedes tener otras coronas, pero coronas de alegría, es decir, personas convertidas, quizás ninguna. No es que vas a perder tu salvación, pero vas a perder la ganancia de tener por la eternidad esas alegrías extras, por así decir, ese plus, como se dice hoy en día. Ese es el tribunal de Cristo. Y ahí sí voy a responder yo también y tú también. Lo maravilloso es que del tribunal de Cristo pasaremos a la glorificación plena y los del tribunal del trono blanco pasarán al infierno. Bueno, es así como un día cada ser humano volverá a estar como en Edén, solo frente a Dios.
La condición del encuentro variará dependiendo de cada persona. Hebreos 9:27 lo dice, y de la manera que está establecido para los hombres, ley, principio, axioma, que mueran una sola vez. Por eso no existe reencarnación, no existe, la Biblia lo niega aquí absolutamente, y a través de toda ella, este es uno de los versículos clave. Y después de esto, el juicio. Para el creyente un tipo de juicio, para el no creyente otro tipo de juicio. En Hebreos 9:27. Lo tremendo de este juicio es que no tienes posibilidad de esconderte, no hay abogado, no hay creencias que nublen la mente, no hay amigos que intercedan por ti. Algunos se preguntarán, ay, ¿dónde está la música que me atontaba? ¿Dónde están mis drogas? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está el sueño? Están solo Dios y tú. ¿Qué droga más fuerte es el sueño? ¿Cuántas veces la utilizamos para evadirnos? Allí no habrá jaqueca que te excuse. No podrás decir, mañana oro porque hoy me duele la cabeza. Estoy muy cansado hoy día. Allí no habrá taquicardia. Ay, me está dando la taquicardia, señor, espérate un poquitito, después te contesto. No. Allí no habrán achaques. No habrá crisis de pánico. No habrá escape. El cuadro es tremendo. Dios está frente a ti y te das cuenta que ninguna excusa es válida. Que el tiempo se acabó y que aunque sea la peor de tus pesadillas, es real y lo estás viviendo, no soñando. Los ojos escrutadores como llamas de fuego están sobre ti. Más aún, dentro de ti sientes la mirada, mirando tus pensamientos, mirando tu corazón, mirando tus sentimientos. ¿Qué vas a hablar? Ojos ante los cuales no puedes escapar pensamiento alguno. Hoy es un buen tiempo para considerar esto, pues aún puedes hacer mucho para el día en que Dios te pedirá cuentas. Ese día ya no podrás arreglar cuentas. Pero Señor, tú sabes, dediqué toda mi vida a cuidar a mi mamá enferma. Destruí mi vida, ni me casé por cuidarla. Tú sabes todas las buenas obras que he alimentado a cientos de personas, todo el que llegaba. No me importa eso. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con mi hijo? Esa es la única respuesta. ¿Qué hiciste con los dones que te di en el caso de un creyente? ¿Qué hiciste? ¿Por qué la iglesia tuvo que sufrir porque tú no usaste tus dones que yo te di para usarlos en esa iglesia? Eso ante el tribunal de Cristo, como creyente. Hermano, amigo especialmente, te digo amigo especialmente, hoy también puedes estar solo con Dios y adelantándote a ese día en que tendrás que responder, ya sea como hijo o ya sea como enemigo. Puedes arreglar las cosas, puedes solucionar ese viejo y primer problema que todo ser humano tiene con el Dios Santo. Por más que el hombre quiera evitar un encuentro con Dios, por más que se autodenomine ateo, agnóstico, no creyente, o cometa idioteces tan grandes como suicidarse, lo cual adelanta solamente estos momentos, tarde o temprano tendrá un encuentro con Dios. Eso es inevitable. El encuentro puede ser para lograr la paz que Él ofrece, puede ser para rendir cuentas en calidad de hijo, o puede ser para oír una sentencia horrorosa de eterna separación. La invitación del Señor es a tener un encuentro con Él hoy, un encuentro personal para solucionar para siempre el problema que mantiene al ser humano separado de Dios y su gloria. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es el consejo que una y otra vez nos dice en el libro de Hebreos y que lo trae del Antiguo Testamento incluso. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. No lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Señor, ¿qué más podemos agregar? Solo te ruego, Señor, que tú toques corazones. Estas son verdades tan grandes, Señor, que están en tu palabra. Es inevitable el encuentro contigo, Señor. Inevitable. Yo te ruego de todo corazón que si hay una persona en esta congregación, en este día, yo no los veo, tú ves corazones, Señor. Tú ves
mentes. Si hay una persona que aún no ha arreglado sus cuentas contigo, aún no ha tenido ese encuentro personal maravilloso, base de la paz eterna, Señor, que no demore un instante más. Y en estos momentos, entre tú y Él, Señor, haya comunión. Tú has dicho, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abriere, entraré a Él y cenaré con Él. Te ruego que si alguien siente el llamado a la puerta, abra su corazón hoy día y te diga, Señor, entra en mi vida. Soy pecador. Reconozco que tú no estás en mi corazón. Entra y haz de mí el hombre, la mujer que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén.